Buenos días, queridos hermanos. Vamos a Filipenses 2:29 al 30, por favor. ¿Sí? Ayúdenme como siempre con vuestro amén cuando estén en Filipenses 2:29 al 30. Vamos a leerlo juntos. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera de 1960. Dice así la palabra del Señor, Filipenses 2:29. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Versículo 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Es la palabra del Señor que va a ser predicada el día de hoy, amados hermanos. Pero antes vamos a inclinar nuestro rostro. Pero sobre todo, mis hermanos, vamos a inclinar nuestros corazones. Necesitamos su palabra. Necesitamos a nuestro buen Dios. Por lo tanto, necesitamos su palabra en nuestros corazones. Vamos a inclinarnos ante nuestro buen Dios para pedirle que nos hable, mis hermanos. Para pedirle que nos hable, para pedirle que nos sustente. Para pedirle, hermanos, que no divaguemos en las muchas cosas que seguramente estamos pasando. Es el tiempo de nuestro Señor. Es el tiempo de su palabra. Vamos a orar. Padre Santo, oh Señor, qué privilegio es haber sido llamados hijos tuyos. Y Señor, muchas veces las tristezas de este mundo, los dolores que sufrimos, hacen que olvidemos que al final del día somos bienaventurados. Porque tu palabra lo dice, cuán bienaventurados son aquellos cuyos pecados les han sido quitados, cuya iniquidad ha sido perdonada. Oh Señor, ayúdanos a recordar que en medio de este sufrimiento somos bienaventurados por tu palabra, por esa horrible cruz a la cual te entregaste voluntariamente, viendo nuestro pecado, viendo nuestra hipocresía. Tú viste, Señor, cuánto pecamos. Tú sabes lo que hicimos y por qué lo hicimos. Y nos amaste. Oh Dios bendito, nos amaste y nos amas. Y nada podrá separarnos del amor de Cristo. Así que, Señor, nos inclinamos nuestro corazón, inclinamos nuestro oído, inclinamos nuestra alma, Señor, ante ti. No solamente ante nuestro Creador, sino ante nuestro Salvador. Para que nos hables el día de hoy. Para que tu voz, Señor, hable poderosamente a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, nos encargamos en este tiempo, encargamos nuestro oído, nuestra atención, nuestras emociones, nuestras alegrías y tristezas. Oh Señor, todas son tuyas. Las entregamos a ti. Ayúdanos a escuchar tu palabra. Que nada nos distraiga. Porque es el momento en el que tu palabra va a ser expuesta. Dame, Señor, gracia y sabiduría aún, Señor, y claridad para poder exponerla. Nos encargamos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amados hermanos, el día de hoy vamos a exponer Filipenses 2:29 al 30. Es la última parte en la que se expresa de Epafrodito. En el pasado ya hemos visto cómo Pablo habló de Timoteo. Ahora está hablando de Epafrodito, ambos como ejemplos de hermanos fieles en la fe. Y en esta última parte, en el versículo 29, Pablo dice cómo deben recibirle, ¿verdad? Pablo dice cómo deben recibirle. Recibirle pues en el Señor con todo gozo. Con todo gozo. Una de las cosas que vamos a ver el día de hoy es que la iglesia debe
aprender a estimar a los siervos fieles. Aprender a estimar. Y esa es una de las cosas en las que debemos orar para que el Señor nos dé gracia. Aprender a estimar en el Señor. Y esa es la clave. Porque nosotros sabemos estimar bien o mal. A nuestra manera, medio bien o medio mal, sabemos estimar. Pero el reto, el desafío y el mandamiento del Señor es que podamos estimarlos en el Señor, en sus principios. Y en segundo lugar, vamos a ver la razón por qué deberíamos estimar a esos hermanos. Y la razón está en el versículo 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Y esto nos va a mostrar algo, mis hermanos, que procuramos ignorar, pero no vamos a poder ignorar. Que el Evangelio produce una entrega que cuesta. El Evangelio produce una entrega que cuesta. Que nadie se engañe, mis hermanos, pensando que hemos de tener una vida fácil. Las cosas buenas cuestan. Y su glorioso Evangelio, el resultado de la obra regeneradora en nuestros corazones, va a mostrar que seguir al Salvador cuesta. Y aquellas personas que están dispuestas a poner sus intereses por debajo de los intereses de Dios, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? Apreciarlos. En primer lugar dice, vamos a regresar al versículo 29. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Estamos hablando de quién, mis hermanos, en este punto, versículo 29. Epafrodito, ¿verdad? Y debería llamar nuestra atención, mis hermanos, que Pablo esté dando unas indicaciones de cómo recibir a alguien que ya conocen. ¿Sí? Si tú estuvieras, no sé, yo creo que les ha pasado, estoy seguro que les ha pasado, de que cuando estás en el micro te ganas con algunas conversaciones que no quieres. Y a veces no es culpa de uno, ¿no? A veces unas personas hablan en una voz alta como para que todo el mundo se entere de sus alegrías y tristezas, ¿no? No sin querer, ahí un poco más y está ahí inclinándose, ¿verdad? Entonces, imagínate que estás en la combi y está hablando la mamá y le dice, hijo, va a llegar tu hermano después de mucho tiempo. Lo vas a tratar bien, ¿ah? Tienes que recibirlo bien, cuidado. Tienes que cuidarlo bien. Háblale bonito. Te estoy diciendo, háblale bonito. ¿Tú qué piensas entonces? ¿Qué implica que la mamá todo el tiempo esté insistiendo que le trate bonito a esa persona? Correcto, que muy probablemente no, por lo menos su costumbre no es tratarlo muy bien. ¿Me dejo entender? Algo parecido vemos aquí en el versículo 29. Recibidle en el Señor con todo gozo. Pablo está dando una indicación aparentemente de trámite, pero nosotros debería llamarnos la atención porque él está indicando cómo tratar a un hermano que ellos conocen muy bien. La forma en la que Pablo indica cómo deben recibir a Epafrodito, sugiere que Epafrodito podía ser recibido de manera fría, de manera sospechosa o de manera decepcionada. Recuerden, mis hermanos, en ese tiempo no existía WhatsApp, ni correo electrónico, ni nada. Era Epafrodito viajando, nosotros esperando un largo tiempo y luego esperar que entre por esa puerta a ver qué nos dice. ¿Sí? Recuerden eso. Así que Pablo quiere anticiparse. Nuevamente, cuando venga Epafrodito, cuando lean esta carta y lo vean, trátenlo bien. Tal vez algunos puedan pensar, ¿por qué ha vuelto tan pronto? O peor aún, ¿no? Porque no debería haberse quedado más tiempo con Pablo. Por eso Pablo no deja espacio para interpretaciones carnales. La iglesia debía recibirlo correctamente. Lo primero que dice, recibidle, versículo 29, en el Señor.
Y es de lo primero que vamos a hablar. No se trata solamente de recibirlo amablemente. Se trata de recibirlo en el Señor. Y ahí está la clave. Es decir, bajo la conciencia de la unión que ambos tienen con Cristo. Cuando la Escritura nos dice hacedlo en el Señor, recordemos que no está diciendo hacedlo por el Señor ni para el Señor, lo cual también es cierto, ¿verdad? Todas las cosas son por Él y para Él. Pero en particular, en el versículo número 29 dice, háganlo, recíbanlo en el Señor. En otras palabras, háganlo en sus formas, en sus principios, en su lógica. ¿No han escuchado esas personas que dicen, no, es que yo quiero a mi manera? Sí, yo soy así, un poquito así, tal vez a la mayoría no le gusta, pero así quiero, pues, pero los quiero. Yo así quiero, pero a mi manera. Genial. Pero la indicación para tu hermano es que lo vas a querer no a tu manera ni a la manera del vecino. Lo vas a querer, lo vas a recibir a la manera de Dios. Y ahí está el desafío. Porque para hacerlo a la manera de Dios, desde luego tenemos que preguntarnos, ¿cómo ama a Dios? ¿Cómo recibe Dios? Y más adentro aún, ¿cómo me recibió Dios? ¿Cómo te recibió Dios en su familia, mis hermanos? Porque es un excelente momento para recordar, no siempre fuimos hijos de Dios. No siempre estábamos invitados a su mesa. Hubo un tiempo. Es un excelente momento para recordar que estábamos bajo la ira de Dios. Sin esperanza, sin Dios en este mundo, bajo condenación. Éramos hijos de ira, como dicen las Escrituras. Y solemos olvidar muy rápido cómo Dios nos recibió. Con misericordia, con amor. Así que, de esa misma forma reciban a vuestros hermanos. A Epafrodito en particular. Recibidle en el Señor, dice Pablo. Es decir, bajo la conciencia de la unión que ambos tienen en Cristo. En otras palabras, una de las formas de recibir a alguien en el Señor es en primer lugar recordando quién es esa persona respecto a ti. Es más fácil cuando lo aplicamos a nuestros papás, en particular a nuestras mamás, ¿verdad? Tengo que recibirle de la mejor manera porque es mi mamá. Me trajo al mundo, qué sé yo. Del mismo modo, cuando viene un hermano, deberíamos verlo de la misma manera. Es un hermano en la fe. Está unido a Cristo, así como yo estoy unido a Cristo. Recibirlo en el Señor significa también recibirlo conforme al carácter de Cristo. Recibirlo como alguien que pertenece al Señor. Como alguien que pertenece al Señor, mis amados hermanos. Recibidlo en el Señor, entonces, dice Pablo. La relación, esto nos muestra que la relación entre creyentes debe estar gobernada por Cristo, no por impresiones personales en última instancia. Algunos te pueden caer bien, otros te pueden caer mal. Ese nunca ha sido el punto. De hecho, los pocos grandes amigos que Dios me ha dado me han confesado en un punto de nuestra amistad: oye, Ángel, la primera vez que te he visto, un poquito y te odiaba, hermano. No me caías nada. Tienes una cara de creído, tienes unos gestos así de que... Pero me equivoqué, no eras así, gracias a Dios, ¿verdad? Pero no se trata de nuestras primeras impresiones. Se trata de recordar quiénes somos en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Romanos 15:7, por ejemplo, dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió.
En la carta de Juan 13:20 dirá, recibir a uno de los enviados de Cristo tiene relación con recibir a Cristo mismo, como ustedes recordarán. Mateo 10:40 dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. ¿Cómo recibes a tu hermano en la fe? Y aunque el énfasis del texto, desde luego, es para Epafrodito, la pregunta es, ¿cómo esperas a tu hermano en la fe? En la iglesia, por supuesto que sí, vamos a ampliar un poco más, pero quería hacer un pequeño paréntesis para mis hermanos casados. ¿Cómo se esperan cuando el uno llega a la casa del otro? Se esperan sabiendo que a quien van a encontrar es a vuestro hermano en el Señor. Que hay una manera en la que el Señor espera que lleguen y una manera en la que el Señor espera que se les reciba. O esperamos al cónyuge con el mazo detrás de la espalda. Porque el Señor espera que lo recibamos en el Señor. Valga la redundancia. Entonces, recibir en el Señor, mis hermanos, es lo primero que dice Pablo. ¿Qué implica eso? No tratar a los hermanos según caprichos, no rebajarlos por rumores o suposiciones. ¿Han visto, mis hermanos, cuán fácil es arruinar la reputación de una persona? Tarda años, décadas, que una persona tenga una buena reputación. Y es suficiente con un minuto para que la pierda. Es muy fácil destruir la reputación de una persona. Y es por eso que las Escrituras nos muestran en todo lado cuán peligrosos, perdónenme el uso de la palabra, y asquerosos son los rumores. Los rumores. Si algo se tiene que decir a la manera del Señor. Por supuesto que sí. Eso no significa que nunca tengas que decir nada de nadie. Por supuesto que no. Mateo 18 te deja entre la espada y la pared. Si tu hermano pecare contra ti, ora para que se dé cuenta de sus errores y espera nada más. Ve y díselo en privado, dice la palabra del Señor. Y así hay una lista, ¿verdad? Si hay algo que debemos decir, debemos decirlo. Pero siempre en el Señor. Los rumores, mis hermanos, son una de las cosas más, son una de las manifestaciones más horribles del pecado. Porque se disfraza de buenas intenciones, se disfraza de piedad, se disfraza de una preocupación por el hermano. Pero es eso, rumor, que busca destruir y desunir al cuerpo de Cristo en última instancia. Porque no se trata en última instancia de la reputación de una persona, se trata en última instancia de la reputación del cuerpo del Señor. Y por lo tanto de la reputación de Dios. Y por lo tanto la gloria de Dios. Recibirle en el Señor, dice en primer lugar Pablo. Después dice, no solamente se conforma, es decir, no da la indicación que simplemente lo esperen en el Señor. También dice, versículo 29, ¿cuál es la siguiente indicación, mis amados hermanos? Con todo gozo. Amén. El Señor le dio tanta sabiduría a Pablo en este punto porque somos expertos en encontrar a el... ¿Cómo se llama esto? Cuando no hay una ley bien... Una laguna, como un vacío legal, ¿no? Claro, porque uno puede decir, ya, no me cae ese Epafrodito, pero habrá que esperarlo y decirle, ya, bueno, pasa, qué bueno, ¿no? Epafrodito, adelante llegaste, cumpliré, ¿no? Y Pablo dice, con todo gozo. Ahí está el tema. Así como hay partes de la palabra de Dios que dice, perdonen de todo corazón, para evitar que una persona dice, ya, pues te perdonaré, ¿qué vamos a hacer? La Biblia dice que perdona, ¿qué voy a hacer? De todo corazón. Así, de este mismo modo, dice, con todo gozo. Pablo no manda una recepción apenas correcta, sino una recepción llena de gozo. La iglesia, hermanos, debía alegrarse por el regreso de un hombre fiel, de un hombre probado y de un hombre preservado por Dios. Y eso nos muestra que, mis hermanos, una iglesia madura
se alegra por la fidelidad de sus hermanos. Una iglesia madura se alegra por la fidelidad de sus hermanos, no solo por su utilidad, sino por su fidelidad. ¿Cuándo ha sido la última vez que has orado agradeciéndole al Señor por algo, por un hermano que está perseverando en la fe? Romanos 12:15, ¿verdad? Gozaos con los que se gozan. Tercera de Juan 4 dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Una iglesia inmadura, mis hermanos, normalmente sus preguntas, su lógica es la siguiente: ¿qué tan útil me resulta esa persona? ¿Cumplió con lo que yo esperaba? Es interesante, ¿no? Esa es la lógica de una iglesia inmadura y por lo tanto de personas inmaduras. ¿Cómo evaluamos a nuestros hermanos? Una persona inmadura, una iglesia inmadura, esencialmente se va a preguntar, ¿qué tan útil ha sido esa persona para mí? ¿Cumplió mis expectativas? Y ahí es la clave, ¿no? Porque muchas veces aplicamos nuestras expectativas pensando que son las expectativas de Dios. Y cuando nos decepcionamos, queremos decepcionarnos por Dios más, si pudiésemos. Y es donde deberíamos distinguir: estas expectativas que tengo, ¿son mis expectativas personales o son las expectativas que Dios está poniendo? Porque nuestro Señor también pone expectativas, hay expectativas correctas y bíblicas que deberían ser mostradas y deberían ser perseguidas. Pero muchas veces caemos en la trampa de poner sobre los hombros expectativas, poner sobre los hombros de los hermanos expectativas que son nuestras y no son necesariamente de Dios. Una persona inmadura se hace estas preguntas: ¿cumplió con lo que yo esperaba? En cambio, una iglesia madura pregunta lo siguiente: ¿cómo está este hermano delante del Señor? ¿Qué gracia de Dios vemos en él? Mi hermano, por favor, siempre recuerdo esto y de forma recurrente también lo comparto, ¿verdad? De una persona que era tan piadosa supuestamente, que se fue a buscar a Dios, se fue a un cerro. ¿Qué cerro? Uno de esos cerros de por ahí, me dijeron, ¿no? Y dice que se encontró pues a un ángel, ¿no? En medio de buscar a Dios. Y todos hablaban de esa persona y el gran logro que tenía es haber visto a un ángel, ¿no? Pero la pregunta es, y muchas personas caen en la trampa: wow, ¿quién como él? ¿Cuánto me hubiese gustado ver un ángel, ¿no? Una pregunta que nunca se hace a mi esposita, desde luego, pero que la mayoría supongo que estamos tentados a hacernos. Pero lo que voy es, mis hermanos, cuando vemos algo bueno de nuestras parejas, de nuestros esposos, esposas, cuando vemos algo, una acción buena, loable de nuestros hermanos, estamos viendo la mano de Dios. Estamos viendo la mano de Dios, ¿no? No sé si puedo explicarlo de mejor manera. Ya no vemos a Leonardo da Vinci, ¿verdad? Pero vemos sus obras. Y muchos las contemplan y dicen: wow. De la misma manera, aunque nosotros no vemos con nuestros ojos a Dios, sí podemos ver la obra de sus manos. Y normalmente no es yéndote a la punta del cerro. Normalmente debería ser en el pueblo de Dios. Cada cosa buena que tú veas en tu hermano, ese hermano que se acercó y te preguntó cómo estabas, ese hermano que puso su hombro en tus momentos difíciles, y tal vez muchas veces de una manera no de la mejor manera, tal vez lo hizo como podía, tal vez titubeando, tal vez no de las mejores formas, pero es la mano de Dios, es la mano de Dios, mis hermanos, usando por misericordia a su pueblo. Una iglesia madura incluso pregunta: ¿cómo agradecer que Dios lo sostuvo?
Y finalmente, Pablo dice, bueno, ya dijo, recíbanlo en el Señor, versículo 29, volvemos, recíbanlo con todo gozo. Y la última indicación, ¿cuál es, mis amados hermanos? Tened, correcto, en estima a los que son como Él, ¿verdad? Pablo no solo habla de Epafrodito, ¿de quién más habla? De los que son como Él. Es decir, la iglesia debe aprender a reconocer cierto tipo de creyente. Fiel, sacrificial, probado, útil para Cristo, entregado para la obra del Evangelio. Entregado, pero entregado para la obra del Evangelio. Debería trabajar, por supuesto, duro. Hablaba una vez con una persona y le preguntaba, ¿no? Oye, ¿cómo quisieras que sea tu futura esposa? Yo quisiera que sea alguien que tenga sueños, que tenga metas. Ahí está, ahora lo recuerdo. Yo quisiera que yo quiero estar con alguien que tenga metas. ¿Qué más? Que luche por sus sueños. No quiero con una mujer que se limite a ella misma. Y sí, hay muchas personas que tienen metas claras. Hay muchas personas que se están entregando por completo. Pero no se están entregando para Dios. Lo hacen por amor a ellas mismas. El problema no es la entrega. El problema no son las metas claras. Deberíamos tener metas claras. Debería haber entrega. Pero el problema es que normalmente las metas claras y la entrega no es para Dios. Es para nosotros mismos. Y tenemos que tener cuidado con dejarnos impresionar. No, es ese hermano, wow, es entregado. Se esfuerza tanto en su trabajo. Se esfuerza tanto en esto. Amén. Y está bien. Pero lo hace para Dios. Se entrega por Dios. Se está sacrificando por el Señor. Y voy a hacer algo más fastidioso. Y algunos van a decir, yo me entrego para mi familia. Genial. Pero en última instancia debería ser para Dios. Porque si solo lo haces por tu familia, y debería ser por tu familia, yo no tengo nada en contra de eso, tengo todo a favor. Pero si solo lo haces por tu familia y no para Dios, has hecho de tu familia un ídolo. Y adorar a tu ídolo en lugar de a Dios siempre termina mal, porque es una ofensa a Dios. Pablo dice, tened en alta estima a todos los que son como Él. Esto incluye valorar ¿qué? Valorar sus juicios, valorar su ejemplo, pero aquí viene lo otro, por lo que debemos tener cuidado. Deberíamos valorar a esos hermanos, honrarlos, su palabra debería tener debería llamar más nuestra atención, debería tener más peso incluso, pero no en el sentido absoluto. Y eso es lo segundo por lo que debemos cuidarnos. Estamos llamados a idolatrar no estamos llamados a idolatrar ese tipo de hermano. Estamos llamados a honrarlos, pero no estamos llamados a idolatrarlos. La iglesia debe honrar la madurez sin sustituir la autoridad suprema de la palabra. Porque finalmente somos seres humanos que todavía estamos en un cuerpo caído. Aún los hermanos más fieles, aún los hermanos más maduros pueden estar equivocados, ¿sí o no? Por supuesto. Y un grave error en el que puede caer la iglesia es escuchar con los ojos cerrados a una persona simplemente porque es madura. Y tenemos que cuidarnos de eso también. Gloria a Dios porque el Señor pone hombres maduros, hombres probados, hombres con trayectoria. Pero eso no significa que se les ha de escuchar con los ojos cerrados todo. Se les ha de honrar, se les ha de poner en su lugar correcto. Pero nunca vamos a llegar al extremo de sustituir la autoridad de la palabra de Dios. Primera de Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan
bien sean tenidos dignos de doble honor, por ejemplo, dice. Interesante, ¿no? 1 Tesalonicenses 5, 12 al 13 nos habla de reconocer y tener en mucha estima a los que trabajan en el Señor. Les animo a leerlo. Pero Hechos 17, 11 también nos dice que aún lo que se enseña debe ser examinado por la Escritura. No te conformes con simplemente ver un carácter probado de un hermano. Aún eso debe ser pasado por la Escritura. Hechos 17, 11. Vamos por favor a Hechos 17, 11, mis amados hermanos. Hechos 17, 11. Vamos por favor. Dice así la palabra del Señor. Hechos 17, 11. Y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Entonces, mis hermanos, la iglesia debe evitar dos extremos. Extremo número 1, despreciar a los siervos fieles. Y recuerden, ese desprecio no siempre se ve como con un trato de animadversión, ¿no? Ese desprecio no siempre se muestra con un maltrato. Ese desprecio se puede ver tranquilamente como ignorar a ese hermano. Como ignorarlo. Se ve maduro, se ve bien, debe estar bien. Tratarlos como algo común, no agradecer su constancia, asumir que siempre estarán ahí. Pero cuidémonos también del otro extremo, idolatrarlos. Una cosa es honrarlos, otra cosa es idolatrarlos. Pensar que siempre tienen la razón, volver intocable su criterio, desplazar la palabra de Dios por la admiración hacia una persona, es algo de lo que debemos cuidarnos también. Porque cuando tú tienes eso, tienes una iglesia que ya no gira en torno a la palabra de Dios, sino una iglesia que gira en torno a la personalidad del líder. Y eso también es sumamente peligroso. ¿Qué es lo correcto entonces? Honrarlos, aprender de ellos, agradecer por ellos, sin olvidar que Cristo es la cabeza y la Escritura es la autoridad final. Vamos al versículo número 30, Filipenses 2:30. En primer lugar, ya el apóstol Pablo se ha tomado su tiempo para indicar, ¿verdad?, cómo él espera que él reciban a Epafrodito. Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué Pablo espera que se le trate con tanta honra, ¿no? Y aquí vemos el versículo número 30. Porque, dice la palabra de Dios, por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Aquí Pablo, mis hermanos, explica por qué este tipo de hombres deben ser estimados. Y la razón es que porque el Evangelio produce en ellos una entrega costosa, una entrega real y una entrega sacrificial. ¿Por qué deberíamos honrar este tipo de hermanos? Y la respuesta de Pablo es contundente: por la obra de Cristo. No se trata de idolatrar a personas o enaltecer sin ningún motivo a las personas. Es la obra de Cristo. El centro no era Pablo como persona. Porque Pablo tranquilamente pudo haber hecho el énfasis, ¿no? Él no dice, él estuvo a punto de morir por mí. Pablo dice, él estuvo a punto de morir. ¿Por qué causa, dicen mis hermanos? Por causa de Cristo. Ahí nos muestra que el centro no era Pablo. La causa no era Pablo, sino la obra de Cristo. Y nuevamente,
es un momento para preguntarnos, nuestros esfuerzos, nuestros mejores esfuerzos, esos grandes esfuerzos que estás haciendo en esta vida y sacrificios, ¿están siendo por la causa de Cristo? ¿O solamente por causa de tus bonitas metas? Por causa de tus hermosos sueños. La Escritura nos recuerda que no se trata de nuestras metas, ni se trata de nuestros sueños. No dice que no tengamos metas, no dice que no tengamos sueños, pero no se trata de eso. Por la causa de Cristo. Importa la causa de Cristo. Se trata, de la obra de Cristo. Y eso nos muestra otro principio importante. El creyente maduro no organiza su vida alrededor de sí mismo, mis hermanos, sino alrededor de la obra de Cristo. ¿Alrededor de quién estás construyendo tu vida? Y yo no quiero decir, mis hermanos, que literalmente vivas en la iglesia. Y aunque es sumamente importante que no dejemos de congregar como aquellos que tienen por costumbre, como dice la palabra de Dios, no se trata de estar en la iglesia, en el local de la iglesia físicamente solamente. Se trata de qué principios usas allá afuera. ¿Qué lógica usas allá afuera? ¿Usas los principios de Dios? ¿O aquí eres una cosa y allá afuera es otra? El creyente maduro no organiza su vida alrededor de sí mismo. La organiza alrededor de la obra de Cristo. ¿Recuerdan lo que Pablo dijo en Filipenses 1:21? Aprovechando que están ya en Filipenses 1:21, vamos a leerlo, mis hermanos. Porque para mí el vivir es cumplir mis metas. ¿Dice eso en alguna de vuestras Biblias, mis amados hermanos? Porque para mí el vivir es buscar la felicidad. ¿No? ¿Nada? Porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Un siervo, un creyente maduro no pregunta primero qué me conviene, qué me va a hacer bien, qué me cuesta menos. Un creyente maduro hace las preguntas sabiendo que tiene una vida centrada en Cristo. Entonces sus preguntas deberían ser: ¿qué sirve a su causa? ¿Qué fortalece a la iglesia? ¿Qué honra su nombre? Esa lógica te va a ayudar a perseverar en algunas cosas con fuerza y te va a dar también la fortaleza de cortar algunas cosas que tengas que cortar. Porque si simplemente tu lógica es qué me conviene, qué me hace sentir bien, vas a tomar otra decisión. Ahora tampoco estoy diciendo que la lógica sea qué me hace sentir mal, ¿verdad? Pero tenemos que recordar, no todo lo que te hace sentir bien te hace bien. Y no todo lo que te hace sentir mal por un tiempo necesariamente te hace mal. No sé, de los de la vieja escuela, los que han tomado la emulsión Scott, recordarán. Horrible. Claro, ahora le ponen saborizantes, ¿no? Sigue siendo horrible igual. Pero hace bien. Así que la lógica de lo que me hace sentir bien en última instancia no debería gobernar tu vida. Lo triste es que muchas veces seguimos por la vida con esa lógica. ¿Qué me hace sentir bien? Una cosa muy distinta tenemos que recordar es lo que te hace sentir bien y lo que te hace bien. Es distinto. No siempre va a coincidir. La disciplina del Señor, cuando el Señor te disciplina, la palabra que dice que es lindo cuando el Señor te disciplina, es difícil, es doloroso, dice la palabra del Señor. Pero después vienen los frutos, un fruto apacible de justicia. Una persona madura vive una vida centrada en Cristo. Por eso se pregunta,
Por eso no se pregunta qué me conviene, se pregunta qué va a ayudar a su causa. Lo siguiente que Pablo dice es que Epafrodito estuvo próximo a la muerte, ¿verdad? Exponiendo su vida. Y Pablo en esta parte recalca, el costo. A veces uno tiene una visión romántica del evangelio, ¿verdad? De la vida cristiana, mejor dicho, ¿no? Una visión romántica. Pero Pablo acá nos muestra el costo de seguir a Cristo. Epafrodito no ofreció un servicio cómodo. Hubo peligro real. Ahora, no sabemos exactamente, a juzgar por la carta, cuál fue el riesgo al cual en el cual estuvo. No sabemos si fue la enfermedad que él tenía, no sabemos si el riesgo en su viaje, el desgaste o el riesgo mismo de asistir a una persona, a un preso en Roma. No sabemos exactamente por qué Epafrodito estaba en peligro, pero sabemos esto. Él no se protegió a sí mismo por encima de la obra de Cristo. Ahí está la diferencia. No se trata de buscar la muerte por buscar la muerte. Se trata de vivir para la obra de Cristo. Y esto nos muestra, mis hermanos, que la fidelidad a Cristo suele implicar costo, riesgo y renuncia. Fue así para los primeros creyentes, va a seguir siendo para los creyentes de ahora y seguirá siendo para los creyentes del mañana. Seguir a Cristo siempre ha costado, mis hermanos. Costará comodidad, costará reputación, costará tiempo, costará energía, costará morir al yo, mis amados hermanos. El gran problema es que la gran mayoría queremos a un Cristo light, un seguimiento barato. Vamos por favor a Lucas 14:26. Antes de que me empiecen a lanzar piedras diciéndome legalista. Vamos a Lucas 14:26, mis amados hermanos. ¿Quién dijo esto? Jesús mismo. ¿Quién dijo lo que vamos a leer en unos momentos? Lo dijo nuestro Salvador directamente. ¿Están listos, mis hermanos? Lucas 14:26. ¿Lo tenemos? ¿Están listos vuestros resaltadores? Lucas 14:26. Dice así la palabra del Señor. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Complicado decir amén, ¿verdad? Pero ese es el costo. Ahora tengo que hacer esta precisión. No significa odiarlos. Significa, cuando dice acá aborrecer a tu padre y a tu madre, no significa que vas a odiarlos, pero sí significa que nunca van a estar por encima de Dios. Permitimos que las cosas que no son malas en sí mismas estén por encima de la obra de Dios. Porque las palabras de Jesucristo fueron fuertes. Con razón hay una parte de las Escrituras que muestran que muchos de sus discípulos ya no lo seguían, ¿verdad? Lo recordarán. Y Jesucristo los mira a los dos y les dice, ¿ustedes más? ¿Quieren irse ustedes más? Y le contestan, ¿a dónde más iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y aunque estos versículos son duros, mis hermanos, son palabras de vida eterna. Aunque estos versículos que tienes frente a ti pueden parecerte incluso exagerados, son palabras de vida eterna.
si alguno viene a mí y no aborrece. Interesante, ¿no? No dice si no aborrece a tus enemigos, a tu padre, a tu madre, y aún hasta tu propia vida, no puedes ser mi discípulo. Y nuevamente, no se trata de aborrecer nuestra vida, se trata de ponerla en su lugar, en el lugar que corresponde, debajo de Dios. Tenemos que recordar también, mis hermanos, que la cruz de Cristo reeduca nuestras expectativas. Muchos quieren, mis hermanos, un cristianismo sincero, pero un cristianismo sin costo. Quieren a Cristo como Salvador, pero no aceptan que seguirlo implica negarse a sí mismos. Sin embargo, hermanos, cuando uno contempla la cruz, entiende que el camino cristiano siempre tendrá forma de entrega. Y quiero repetir esta parte, amados hermanos. Cuando uno contempla la cruz, notas que el camino cristiano siempre tendrá forma de entrega. En esa cruz, Él se entregó. Ay, pero yo cómo me voy a entregar. Yo soy intocable, ¿verdad? Él soportó la ofensa, pero a mí nadie me puede decir nada, ¿no? Ay, porque no saben con quién se metió. No me conocen bien y hablan mal así de mí. Qué curiosos somos a veces, mis hermanos. Él se entregó. Nosotros no estamos dispuestos a entregarnos. Él soportó. Nosotros no estamos dispuestos muchas veces a hacerlo. La cruz, hermanos, no solo salva al creyente, también le enseña el patrón de vida que debe abrazar. Cuando veas esa cruz, no solamente estás viendo tu salvación, estás viendo el tipo de vida que te espera. Estamos, mejor dicho. En el versículo 30, mis hermanos, de Filipenses, el versículo que nos ocupa el día de hoy, hermanos, no es... Epafrodito no está teniendo solo un arrebato de heroísmo. Estamos viendo a un hombre que entiende el costo. Y eso es algo que necesitamos comprender también. Entiende el costo. Epafrodito entiende el costo. Cuando nosotros vemos y leemos que dice que Epafrodito por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, uno debería ponerse a pensar, ¿no? ¿Qué llevó a Epafrodito a exponer su propia vida? E insisto, no solamente fue un arrebato, un momento de ya me mandaré, ¿qué voy a hacer? Es un hombre que muy probablemente entendió el costo. ¿Tienes o procuras ese tipo de vida? Seguir aquí a Cristo tiene un costo. Tener un matrimonio estable tiene un costo. Pero no estamos dispuestos a seguirlo. Muchos no estamos dispuestos. Por algún motivo espiritualizamos, ¿no? Sí, el Señor obrará, ya Él ya verá. Cuando hemos visto en el libro de Filipenses que Él pone el querer y el hacer por su buena voluntad, y al mismo tiempo nos pide y nos manda a esforzarnos con todas nuestras fuerzas. Tener una vida piadosa, tener una vida de santidad no es fácil. Claro que no. Y ese es el problema, que también lo hemos romantizado, ¿no? A veces pensamos que tener una vida piadosa es como un sentir, ay, me dio ganas de ser piadoso, amo a todos. Mi hermano, ¿cómo estás? Estoy tan feliz, gozoso. Alguien nos vendió esa idea, que todo el tiempo, que somos casi, que nos falta un poco levitar, ¿no? Y ahí viene la frustración. ¿Y por qué no estoy levitando? ¿Y por qué no estoy sintiendo? No sé, tal vez porque no te quieres esforzar. Una de las cosas más tristes que escucho, ay, leo la Biblia y me da sueño, no sé qué hacer. Y es interesante, ¿por qué? ¿Qué esperas? En serio, ¿qué esperas? Que de un momento a otro salga un holograma y ángeles volando y en tu corazón
Y ya te consta, no siempre es así. Es esfuerzo. Es que es esfuerzo. Es que la vida cristiana siempre es esfuerzo. Siempre es sacrificio. Leer tu Biblia es un sacrificio. Tienes que recordarlo. No romantices el hecho de leer tu Biblia. Hay días que no vas a tener ninguna gana de leerla. Y aún así tienes que hacerlo. Porque es sacrificio también. El costo de seguir a Cristo es alto. Y no estoy hablando de la salvación, desde luego. Él pagó por nuestra salvación. Pero estoy hablando más bien de la santificación. ¿Qué pasa después de que Cristo te salva? Y Él dice claramente, sígueme. Sígueme. Una de las escenas que más me conmueven, estoy leyendo el libro de Juan, es cuando nuestro Señor resucita, ¿no? Resucita, busca a Pedro. Ustedes recordarán, le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Verdad? Y Pedro le dice, sí, Señor, te amo. Se lo pregunta 3 veces, ¿verdad? Y al final le dice, sígueme. Es decir, Jesucristo no solamente dijo, ya, listo, fallaste, me negaste 3 veces, ya morí en la cruz, estás perdonado, tranquilo. Sígueme. Y tenemos que recordar y reconocer con mucha vergüenza que muchos de nosotros nos conformamos con ser perdonados. Y no me malinterpreten, su salvación es perfecta. No estoy diciendo que estemos inconformes con su salvación. Lo que sí estoy diciendo es que una vez que pidamos perdón a Dios, nos sepamos perdonados, ahora lo que toca es seguirlo. Seguimos adelante. No es un cliché, es que continuamos siguiendo a Cristo. Gloria a Dios por esos momentos que Él permite que podamos arrodillarnos delante de Él, confesar nuestros pecados. A veces se nos salen unas lágrimas o muchas lágrimas. Oh Señor, perdón. Dios mío, gracias. Y contemplamos, ¿verdad? Su preciosa sangre derramada en esa cruz. Tal vez algunos recuerdan lo abofeteado y maltratado que fue por nosotros. Y nos quebramos y decimos, Dios mío, gracias. Gracias por tu perdón. Gracias por recordarme que soy perdonado. Pero después te limpias tus lágrimas y nada más pasó. Te limpias tus lágrimas y regresas a tu vómito. Muy probablemente hemos olvidado que lo que sigue después es, valga la redundancia, seguirlo. Sígueme, dice el Señor. La realidad del sacrificio de Cristo, mis hermanos, produce en el creyente varias convicciones. Por lo menos 4 que quiero mostrarles brevemente el día de hoy. En primer lugar, seguir a Cristo valdrá la pena aunque cueste, porque Cristo es más precioso que la comodidad. En segundo lugar, el sacrificio no debería ser extraño en la vida cristiana. Tu Salvador se sacrificó. ¿Por qué tú no esperas sacrificarte? Tu Salvador fue despreciado. ¿Por qué te frustras cuando algunas personas te desprecian? Tercero, el amor verdadero siempre se encarna en entrega. El amor verdadero siempre se entrega. Si un esposo y dice, pastor, ¿sabe? Amo mucho a mi familia. Qué bueno. ¿Qué estás entregando? Les entrego mucho mi dinero, todo el dinero que puedo. Amén, deberías proveer. ¿Estás entregando también paciencia? ¿Estás entregando integridad? ¿Estás entregando orden? ¿Estás entregando tu vida por ellos? El amor verdadero siempre se encarna en forma de entrega. No solo en palabras, sino en acciones costosas.
Y finalmente, algo que encierra todo lo demás y nos regresa a los versículos del día de hoy, la iglesia debe honrar este tipo de vida. Porque refleja, aunque imperfectamente tengo que reconocer, refleja el patrón de Cristo. Honramos a esos hermanos piadosos porque está reflejando, nuevamente, aunque sea de manera imperfecta, pero está reflejando lo que Cristo hizo. Algunas preguntas, mis amados hermanos, para reflexionar y ya para despedirnos. Bueno, antes de las preguntas, el versículo 30 termina diciendo, ¿verdad? Exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí, ¿verdad? Básicamente, en otras palabras, es como si estuviese diciendo a los filipenses que, bueno, está diciéndoles a los filipenses que Epafrodito está haciendo algo en lugar de ellos, como representación de ellos, ¿sí? Lo menciono porque algunas personas quieren malinterpretar y decir que Pablo les está enviando un reproche. En realidad no. En realidad Pablo en esta última parte está queriendo decir, Epafrodito está haciendo algo en lugar de ustedes, por eso ustedes lo han enviado. Estaba a punto de costarle la vida, aún así lo ha hecho. Hónrenlo. Preguntas para terminar. En primer lugar, mis hermanos, bueno, hemos visto dos cosas grandes. En primer lugar, hemos visto que la iglesia debe aprender a estimar a los siervos fieles. ¿Amén? Amén. La iglesia debe aprender, hermanos, a reconocer, recibir con gozo y estimar a quienes muestran una fidelidad madura a Cristo. Aquí viene la primera pregunta. ¿Mi corazón sabe reconocer la gracia de Dios en otros? ¿O solo valoro aquello que me impresiona, me beneficia o se hace visible? ¿Paso por alto hermanos constantes porque ya me acostumbré a su fidelidad? ¿Solo admiro a quienes hablan bien o a los que tienen presencia pública? ¿O estás acostumbrado a tu corazón a ver el carácter de los hermanos y hermanas? Pregunta número 2. Porque claro, antes de honrar algo necesitamos reconocer algo, ¿verdad? Pero pregunta 2. ¿Estoy honrando a los creyentes maduros con gratitud y humildad? ¿O me cuesta estimarlos porque mi orgullo no tolera admirar a otros? Me incomoda que ciertos hermanos sean reconocidos porque inconscientemente quiero ese lugar. En lugar de honrar a ese hermano, tú lo miras y dices, ay, si yo estuviera ahí, yo lo diría mejor. Ya, pero ¿qué vamos a hacer? Ya, hace lo que puede. Me cuesta recibir consejo de alguien fiel porque prefiero sostener mi propia opinión. ¿Cuál es la excusa frecuente? Es que nadie me entiende. ¿Verdad? Lo segundo que hemos aprendido, que hemos visto el día de hoy, es que el evangelio produce una entrega que cuesta. El evangelio produce una entrega que cuesta. La razón por la que se debe honrar a los hermanos piadosos es porque el evangelio causa una vida de entrega sacrificial. Es decir, en última instancia no estamos honrando al hermano, estamos honrando lo que el evangelio está haciendo en ese hermano, lo que Dios está haciendo en ese hermano. El evangelio produce una entrega que cuesta, hermanos. Así que la pregunta es, ¿he abrazado realmente un evangelio que transforma mi manera de vivir? ¿O sigo esperando un cristianismo que no interfiera demasiado con mi comodidad? ¿He abrazado realmente un evangelio que transforma mi manera de vivir? ¿O sigo esperando un cristianismo que no interfiera demasiado con mi comodidad? Es decir,
Sirvo mientras no afecte mi descanso, mi agenda o mi estabilidad. Evito comprometerme profundamente porque temo lo que podría costarme. No le des más vueltas al asunto, te va a costar. Te va a costar. Y de eso se trata, porque es para Dios. Última pregunta. ¿La cruz de Cristo ha redefinido mi idea del amor? ¿O todavía creo que amar y servir deberían costarme poco? ¿O todavía creo que amar y servir debería costarme poco? Amar y servir cuesta, amados hermanos. A nuestro Salvador le costó todo. A nosotros queremos que no nos cueste nada. Si es que queremos amar y servir, ¿no? Si es que por lo menos llegamos a ese punto. No, pastor, es que no siento, no sé por qué no siento este sentir sentimental de sentir y más sentir. Es que el problema no es el sentimiento, el problema es que esperas que no te cueste. Ese es el problema. Y es que el amor real cuesta, mis hermanos. El amor real cuesta. El servicio real cuesta. ¿Quién nos dio el mejor ejemplo de esto? Nuestro Salvador. Miremos esa cruz, mis hermanos. Miremos esa cruz donde estaba nuestro Salvador, entregado y sirviendo. ¿Qué quiero decir con esta última pregunta? ¿Me alejo cuando acompañar a alguien implica paciencia, desgaste o incomodidad? ¿Estoy dispuesto a perder algo por Cristo o solo a seguirlo mientras no toque mis seguridades? Para pensar, mis hermanos, quiero finalizar con un mensaje para mis amigos y amigas visitantes, no sé si habrá, que todavía no son creyentes. Puede ser que, no sé, cuando escuchas todo esto, honrar a creyentes fieles, vivir sacrificialmente, entregarse por Cristo, tal vez pienses que todo esto, ¿verdad? De entregarse por Cristo y todo, tal vez pienses que es demasiado. Y tienes razón, es demasiado. Para el corazón humano es demasiado, porque naturalmente vivimos para nosotros mismos, no vivimos para Dios. Así que el problema no es solo que aún no sirvas a Cristo. El problema es que todavía vives lejos de Él. Y mientras no vivas y mientras sigas viviendo para ti mismo, no vas a encontrar el descanso verdadero. ¿Te has dado cuenta? Nunca nada es suficiente. Tú piensas que tal vez un poco más de dinero, un poco más de salud, un poco menos de enemigos te van a hacer mejor. Y nunca es suficiente. Porque sin Cristo, si estás sin Cristo, te falta todo. Cristo no te llama primero a esforzarte más. Te llama a arrepentirte y a venir a Él. El mensaje, mis amigos que todavía no son creyentes, no es amen a esta iglesia, mire, vamos a vivir bonitos, agarraditos de la mano. El primer mensaje es arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete y cree. Solo, ¿por qué lo digo? Porque solo quien ha sido amado por un Cristo crucificado puede comenzar a vivir una vida rendida a Él. Eres amado por un Cristo crucificado, mi amado hermano, si crees en Él. El Cristo que te ama no te amó a la distancia. Esa es nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza para seguir adelante. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias, Señor, por mostrarnos que debemos aprender a estimar
a tu manera, a cómo estimar a nuestros hermanos. Perdónanos, Señor, si muchas veces nos conformamos con decir y con amar y apreciar a nuestra manera. Enséñanos, Señor, a honrar de una manera adecuada, de una manera que refleje, Señor, tu carácter. Y también, Señor, ayúdanos a recordar que tu palabra, tu evangelio, produce una entrega que cuesta. Le costó a Epafrodito, le costó a Timoteo, le costó a Pablo. Muchas veces reconocemos que no queremos que nos cueste a nosotros. Perdónanos por frustrarnos cuando la aflicción viene a nuestras vidas, porque en el fondo esperamos que no llegue. Oh Señor, ayúdanos a sufrir bien, a sufrir con la mirada en Cristo, a sufrir no amando el sufrimiento, sino amándote a ti. Oh Señor, te pido que sostengas a mis hermanos y hermanas que están pasando por pruebas, dificultades o tentaciones. Muéstrales, Señor, que el camino no es fácil, pero también muéstrales que más grande es el que vive en ellos que el que anda en el mundo. Padre Santo, nos encomendamos como siempre y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.